En el vídeo anterior vimos la ascensión de un personaje cuya irrupción nadie esperaba en el conflicto desatado por la muerte de Julio César. Cayo Julio César Octaviano, adoptado póstumamente por su tío abuelo, se revelaría como un político tenaz y astuto y un eficaz militar, a pesar de su frágil salud. Veamos el proceso por el que el futuro César Augusto convirtió una república en ruinas en el imperio que regiría alrededor del Mediterráneo durante siglos. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Una vez César Octaviano consiguió encender los ánimos del Senado y de Roma contra Marco Antonio y Cleopatra, obtuvo plenos poderes para llevar a cabo una campaña en Grecia, donde Antonio tenía acantonadas sus mejores tropas. Durante un año tuvieron lugar escaramuzas a lo largo de la costa occidental griega, pero pronto quedó claro que la campaña sería para el bando que asegurase el dominio del mar. El encuentro decisivo tuvo lugar frente a la ciudad de Actium. Antonio poseía más barcos que Octaviano, pero no podía tripularlos todos al completo. Por otra parte, eran más grandes y robustos, pero también menos maniobrables. Por si fuera poco, un oficial de Antonio, Quinto Delio, desertó al bando de Octaviano llevando el plan de batalla. Sabedores Octaviano y Agripa de que Antonio planeaba arrollar su ala norte con sus naves más grandes y pesadas, la mantuvieron fuera de alcance. Por otra parte, las naves de Octaviano, más pequeñas y rápidas, podían atacar y retirarse causando grandes daños antes de inmovilizar a las naves de Antonio que quedaban aisladas, partiendo sus remos y pasando al abordaje. En lo más reñido de la batalla, los barcos egipcios, aprovechando un repentino viento favorable, se dieron a la vela, alejándose del conflicto. Aquello hizo que cundiera el pánico, y ni el propio Antonio pudo evitar la desbandada. Actium fue una de las batallas en las que el mérito de la victoria debió corresponder en justicia a Agripa, pues mientras los buques se enfrentaban, Octaviano yacía en un camastro, echando hasta la primera papilla. Todos los intentos de Antonio y Cleopatra por buscar una solución negociada fueron rechazados sin paliativos por Octaviano, y ambos optaron por el suicidio. Lo que ocurrió después puede darnos una idea sobre el carácter de Octaviano. Dispuso que los cuerpos de Antonio y Cleopatra fueran enterrados juntos en una ubicación secreta para evitar que fueran profanados. Pero mandó matar al joven Cesarión, hijo de César y Cleopatra, que llevando la sangre de aquel podría haber supuesto un peligro. Pero no tocó un pelo a los hijos de Antonio y Cleopatra, a los que mandó con su hermana Octavia, que los crió como si fueran propios. Se proclamó rey de Egipto para no ofender la sensibilidad de los nativos y al mismo tiempo se embolsó el inmenso tesoro de Cleopatra. En resumen, a César Octaviano no le temblaba el pulso a la hora de llevar a cabo actos despiadados con un propósito, pero no incurría en crueldades gratuitas. Para alguien de su época y su posición, era algo realmente sorprendente. En aquel momento, contando apenas 30 años, con todos los territorios de la República pacificados y con cualquiera capaz de hacerle frente, muerto o demasiado viejo y cansado como para suponer una amenaza,
César Octaviano inició la etapa en la cual se reveló su auténtico genio. En el 27 a.C., Octaviano devolvió aparentemente el poder al Senado y renunció al control del ejército, pero en la práctica tenía poder suficiente para gobernar Roma y sus territorios en solitario. No tenía el control oficial de las legiones, pero sí su lealtad personal, y con su inmensa fortuna, que tenía como base la herencia de César y había sido engrosada con los botines de guerra, podía mantener una tupida red clientelar que llegaba a casi cualquier rincón del Estado. Poco a poco el Senado iba entregando a Octaviano más y más poderes, que él fingía recibir con resignación. Podría haberse proclamado rey, de haber querido, pero este concepto en Roma resultaba desagradable. Octaviano se esforzó en mantener las apariencias republicanas todo lo posible, y ello fue suficiente para un pueblo romano que, si bien desconfiaba de la eficacia de las estructuras republicanas, todavía estaba apegado a las formas. Roma prefería tener un amo y señor que asegurara el orden, aunque fingiese no serlo, antes que volver al caos. El Senado le concedió el título de princeps, otorgado por tradición al senador más viejo y notable, y que en este caso constituía una aceptación tácita de dominio, así como el de Augusto, algo así como el Ilustre, un título honorífico que buscaba engrandecer su figura y alejarla de la imagen sanguinaria ganada durante la purga de los senadores conjurados en los idus de marzo. Hasta el año 23 a.C., César Augusto ocupó permanentemente el cargo de cónsul, junto con un colega elegido anualmente a la manera tradicional. Pero a partir de ese año el Senado le concedió el título de Imperium Proconsulare Maius, que le daba poder sobre las provincias y el control efectivo y oficial de las legiones. También adquirió los poderes de tribuno de la plebe con carácter vitalicio. A pesar de sus cada vez mayores poderes, Augusto se convirtió en el principal servidor del Estado. Llevaba un estilo de vida sobrio, casi monacal, y pasaba muchas horas al día trabajando en un pequeño gabinete, desde el cual, asistido por un equipo encabezado por el fiel Agripa, que aparte de buen general era bueno en muchas cosas, dirigió una gran reforma del Estado y la administración. Sustituyó a los corruptos gobernadores de las provincias por legados que respondían únicamente ante él, y continuó el ambicioso plan de obras públicas que la muerte de su tío abuelo había truncado. Roma era una ciudad de 1 millón de habitantes, hedionda, con saneamientos deficientes, insegura y que a menudo adolecía de falta de abastecimiento. Todo esto estaba subsanado, o en vías de estarlo, a la muerte de Augusto. Instituyó el cuerpo de vigiles, que eran a la vez policías y bomberos, el cual disminuyó la inseguridad, sobre todo por las noches. Los acueductos surtieron a la ciudad de agua potable, y el suministro de grano quedó asegurado. Sin embargo, Augusto no fue bendecido con una feliz vida familiar. Posiblemente es difícil que ello pueda darse cuando existe una herencia tan inmensa en manos de alguien con una salud tan frágil. Augusto tuvo una larga sucesión de herederos. El primero fue Marco Claudio Marcelo, hijo de la hermana de Augusto, Octavia la menor. Murió en plena juventud, según dijeron, envenenado. Posteriormente Augusto adoptó a Cayo César y a Lucio César, hijos de Agripa y de Julia la Mayor. Cayo César murió por las complicaciones de heridas mal curadas y Lucio César de enfermedad. Las malas lenguas afirmaban que Livia Drusila, tercera esposa de Augusto, estaba detrás
de tantas muertes para favorecer las carreras de sus dos hijos habidos en su primer matrimonio, Tiberio Claudio Nerón y Nerón Claudio Druso. Sin embargo, es poco probable que incluso la esposa de Augusto contara con suficientes recursos para organizar 3 crímenes a distancia con tanta eficacia. Augusto favoreció a Tiberio y a Druso con mandos militares, pero Druso era el más querido por él, pero murió de gangrena por una pierna aplastada al caer de un caballo. Tiberio quedó pues como única opción, a pesar de que no estaba en buena relación con Augusto, sobre todo después de que éste le obligara a divorciarse de su esposa Vipsania, hija de Agripa, para casarse con su hija, Julia la mayor. De hecho, Julia era un constante quebradero de cabeza para Augusto. Varias veces viuda, sus amoríos por toda Roma eran la comidilla, y ello resultaba especialmente hiriente para Augusto, que incluso había promulgado leyes para la protección del matrimonio y en contra del adulterio. El matrimonio de Julia y Tiberio fue un desastre, y cuando Augusto tuvo conocimiento de la promiscuidad de Julia, la confinó en la isla de Pandataria, un peñasco en medio del mar Tirreno. Augusto falleció en agosto del 14 después de Cristo, el mes al cual había dado su nombre para conmemorar su triunfo sobre Antonio y Cleopatra. La propaganda oficial afirmó que sus últimas palabras fueron: «Mirad, encontré una Roma hecha de ladrillo y os dejo una hecha de mármol». Pero Suetonio nos cuenta que en realidad dijo: «La comedia ha terminado. Aplaudid». Si esto es cierto, sorprende que el sobrio y un punto mojigato Augusto tuviese este arranque de sentido del humor justo antes de morir. El ser humano, desde luego, es complejo. Augusto instauró la Pax Romana. De un extremo al otro, el imperio era seguro. El comercio florecía y la moneda era fuerte. Durante largo tiempo se mantendría la pantomima de la legalidad republicana, pero de facto Roma ya era una monarquía. En sus últimos años se volvió suspicaz y un tanto cruel y paranoico. Para protegerse de supuestos complots, creó el nefasto cuerpo de la Guardia Pretoriana, que tan lamentable papel habría de jugar en el futuro. La forma que dio Augusto al Estado se mantendría prácticamente inalterada durante más de 2 siglos después de su muerte. Siendo el primer emperador de Roma, fue el más notable, y pocos se le acercaron en cuanto a capacidad de trabajo, visión de futuro y vocación de hombre de Estado. Pero los signos de decadencia ya estaban ahí. Los censos revelaban que 2/3 de la población de Roma eran libertos o hijos de libertos extranjeros. Las antiguas familias romanas que habían conquistado el mundo se habían extinguido prácticamente en las guerras civiles, y los sobrevivientes estaban más pendientes de darse la gran vida que de sangrar por el Estado, como lo habían hecho sus ancestros. Los germanos estaban inquietos en las fronteras, y el desastre del bosque de Teutoburgo demostró que las legiones no eran invencibles. Pero el fin estaba aún lejos. Roma era un imperio surgido de las cenizas de la República, y Augusto había sido su artífice. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.